porque sabía que tanto Pablo como Carlos iban a hacer la tarea y que yo, por supuesto, no la iba a hacer. Bien, yo incluso le comenté a Leti, para mí fue muy incómoda la tarea, porque no es mi estilo dedicarme a hacer análisis de discurso. Ese no es mi estilo, ni el trabajo antropológico que hago no entra en esa tarea. Mi trabajo es otro, mi trabajo es de interpretación, de prácticas, de vivencias, de cotidianidad. Entonces se me hace un poco difícil meterme en ese rollo. Y aunque me pareció súper interesante el ejercicio, tengo algunas interrogantes que entendía que no entran tan fácil en la tarea, o sea, en el marco de lo que se estaba planteando. Primero, creo que el texto de Annie es un texto muy interesante porque nos lleva a un debate que se hace necesario en el país, el debate de la identidad, el debate de los discursos y las narrativas de la identidad, tanto desde la perspectiva histórica como actual, o sea, ver qué es lo que ha pasado con esa construcción del discurso de la identidad. Y entiendo y suscribo la esencia de lo que plantea Annie en el sentido de romper con los discursos esencialistas sobre la identidad, que no recogen la diversidad de identidades presentes en nuestra realidad social. Pero también entiendo que las narrativas sobre identidades trascienden la polaridad que Annie presenta si cambiamos nuestra visión de las narrativas, o sea, ¿quién construye el discurso? ¿Quién construye la narrativa? Si entonces repensamos los discursos en función de quién los está construyendo y si realmente hacemos una mirada al divorcio entre discurso y práctica, tenemos que sobrepasar esa polaridad que está planteando Annie entre lo que es el discurso colonial con el discurso esencialista. Me pregunto también si necesitamos un discurso que defina la identidad dominicana, si corremos el riesgo de articular un discurso de identidad. Quizás podríamos limitar el fenómeno cultural desde fronteras y sujetos, dejando de lado la riqueza que ofrecen las nuevas identidades, los cambios culturales y el diálogo intercultural que está presente en nuestra cotidianidad, en nuestra sociedad. Es obvio que en nuestra sociedad el debate público sobre identidad ha estado muy sesgado y siempre estuvo sesgado y muy distante de las construcciones identitarias cotidianas presentes en los estratos sociales y en las nuevas generaciones. Yo creo que la encuesta refleja uno de los puntos de identidad clave donde nos dice no, las cosas no son así. Nosotros en el estudio que hicimos incluso con la Oficina de Desarrollo Humano, hicimos un estudio de cohesión social en el 2010 donde trabajamos el tema de sentido de pertenencia, de identidad y toda la visión que tenía la gente sobre el tema, y fue increíble las diferencias entre los estratos sociales, lo que se presentó en el estudio, un estudio cualitativo, y también en los informes de desarrollo humano, cuando estuvimos trabajando por provincia, la diferencia en lo que pasaba en las relaciones dominico-haitianas con lo que realmente se maneja en el discurso de esas relaciones, que hay una gran distancia entre una cosa y otra, y que hay unas convivencias en donde fluyen unas relaciones primarias, unas relaciones de solidaridad, una forjación de familia. Por ejemplo, ayer yo publicaba un artículo sobre el tema de la sexualidad, que es una práctica transfronteriza, como el coco moldán es un tema importante en las relaciones sexuales entre ambos países, tanto para el haitiano viendo a la dominicana como el dominicano viendo al haitiano. Entonces, la complejidad de la cultura dominicana supone no establecer una identidad dominicana, sino identidades, las cuales no necesariamente son únicamente dominicanas, sino insulares, como isla, ¿no? En la que confluyen Haití y República Dominicana desde flujos culturales sincréticos, así como también caribeños. Entender nuestra cultura popular y nuestra cultura societal implica una lectura abierta, identificar sincretismos, superposiciones de planos sociales y ambigüedades que en ellas se presentan. En estas encuestas están clarísimas las ambigüedades, ¿no?
y las dualidades entre lo que se acepta y lo que se rechaza en términos de las relaciones. Y debemos abandonar los intentos de definición e identificación en categorías preestablecidas para dirigirnos a una traducción de símbolos y representaciones. Yo no creo que los discursos de identidad se agotaron, simplemente los discursos que intentan definir nuestra identidad nunca estuvieron acorde con nuestra realidad, siempre estuvieron agotados. O sea, yo creo que no es que se agotaron, estaban agotados desde el principio, porque nunca han reflejado lo que realmente pasa en la realidad cultural nuestra. ¿Necesitamos nuevos discursos? Esa es una pregunta que me hago. No creo que necesitemos nuevos discursos. Me pregunto, ¿para qué necesitamos establecer la identidad? ¿Para qué tenemos que establecer la dominicanidad? ¿Para qué tenemos que definirla? ¿Desde dónde la estamos definiendo y quién la define? Esa es una pregunta también que tendríamos que hacerlo. Precisamente nuestra cultura tiene en su interior una fuerte tensión entre el discurso y la práctica. La distancia entre lo que yo digo que soy y lo que yo hago y soy. O sea, te pueden decir, yo me llamo indio, pero en otros aspectos yo soy negro. Entonces, y decir estamos negando la negritud tampoco refleja totalmente lo que realmente está pasando, que no es una total negación de la negritud. Porque si cuando el día de San Miguel yo me voy a bailar palos y tengo mi San Miguel en mi casa y uso una serie de remedios caseros para resolver los temas, entonces no estoy negando la negritud. Y ese erotismo que está en la práctica corporal y en las relaciones personales, no estoy negando la negritud. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque yo no diga que no soy negro, no necesariamente estoy negando la negritud. Entonces, ese es un punto también importante en esa tensión. La tendencia pública de la identidad tiende a ser hegemónicamente nacionalista, como decía Pablo y decía Carlos, real, pero eso es una intención de exclusión que ya conocemos y que reducir la identidad a lo étnico-racial genera meterte en ese debate también, es limitarlo, porque nos hemos reducido a resolver el problema de la identidad en si somos negros o no somos negros, somos indios, y eso no es solo la identidad, es mucho más que eso. Y las identidades son mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, hay temas en la identidad como el tema del sentido de pertenencia al microterritorio. En el estudio que nosotros hicimos con lo de H en el 2010, publicado por la MEPI, se veía claramente cómo hay una construcción identitaria a través del microterritorio, que es importante, un sentido de pertenencia desde el territorio y unos patrones de arraigo desde el territorio, ya sea municipio, barrio, sección, paraje, rural, urbano. El tema del parentesco también, hay una construcción de identidad a través de lo que son las relaciones familiares y lo que son los patrones de parentesco y de establecimiento de relaciones de familia, de matrimonio, de relaciones de pareja. El tejido social, las relaciones primarias que establecen un fuerte peso en la construcción de identidad. Yo, por ejemplo, veía en la encuesta que se trabaja el tema de solidaridad solo en la perspectiva política, pero la solidaridad tiene un peso muy grande en términos identitarios en nuestro país, en nuestra sociedad y en los grupos sociales, y más aún en la cultura popular. E incluso la solidaridad da sentido de pertenencia, genera arraigo, esos lazos de solidaridad, como nos decía una doñita en Elias Piña en estos días que estuvimos haciendo un trabajo por allá, en Pinzón, me decía, yo de aquí no me muevo porque yo tengo, aunque yo vivo sola, una señora de 75 años, yo tengo todo lo que necesito, yo tengo mis vecinos que me ayudan cuando tengo problemas, que no tengo comida, yo tengo quien me ayude cuando yo me enfermo, yo tengo a quien recurrir cuando estoy triste, siempre estoy con mi grupo de mujeres, tenemos una sociedad de ayuda mutua que pagamos 40 pesos y resolvemos el problema de la muerte. O sea, todo eso es parte de ese sentido identitario que genera entonces una relación social y una interacción en ese sentido. Y en los grupos de jóvenes también se están construyendo identidades que están basadas en ese sentido de colectividad. De ahí los coros que se dan y que están asociados a las construcciones de masculinidad
y de la juventud, donde hay un peso de lo colectivo. La relación de la religiosidad popular desde construcciones sincréticas permanentes. Es increíble como nosotros tenemos una religiosidad popular tan fuerte, donde incluso en San Juan, para yo entrevistar a un grupo gay, me encontré que ellos tenían una celebración de San Antonio de San Carlos, y ese día pues estaban todos en San Carlos en hora santa y con su hora santa y su altar, y todos eran gay. Entonces hay todo un tema también cuando vamos a las actividades de todo el sincretismo mágico religioso. Encontramos una población gay que se identifica y que asume, y que son servidores del misterio, y son muchachos jóvenes que están trabajando en ese sentido. La interculturalidad que está presente en pautas de convivencia, costumbres, formas de organización y relaciones de parentesco. También cómo se construyen nuevas identidades de la población joven en nuestra sociedad. Cómo se dan los conflictos intergeneracionales, donde la hegemonía adultocéntrica, porque si vamos a hablar de hegemonía, vamos a hablar también de la hegemonía adultocéntrica. Vamos a hablar de cuáles son esas barreras que están presentes, que no dejan espacio a los jóvenes y a las jóvenes para hacer posible sus propias identidades y fortalecer sus propias identidades. Las niegan, las invisibilizan de alguna manera, y eso se da en los distintos estratos y contextos, tanto en términos de las nuevas identidades de género, como en los cambios de las relaciones de género, cambios en los tipos de relaciones de pareja que se están dando en la población joven, cambios en los tipos de construcción de familia y matrimonio, cambios en términos de lo que es la expresión de las opciones sexuales identitarias, transexual, homosexual, lesbiana, bisexual, intersexual, queer, nuevos patrones de creencias y prácticas mágico-religiosas, también el empoderamiento del cuerpo y la sexualidad, que es un tema identitario importante en términos de género. O sea, ¿qué pasa con nuestras mujeres en la cultura popular, en todo lo que es el sentido del cuerpo y desde dónde se empoderan desde esa manifestación corporal? Entonces, la pregunta es si el discurso promueve prácticas o si se interrumpe la cotidianidad. Porque también hay unas prácticas musicales, artísticas que están presentes y que también están construyendo identidad. Entonces, estoy de acuerdo con la conclusión del texto, con que establece nuevas narrativas sobre identidad. Creo que el texto en sí mismo se reduce al dejar polarizar los discursos de la identidad y no dar paso a otros discursos que se abren al redimensionamiento de las nuevas identidades. Más aún, reconocer que los discursos no son la realidad y que parte de la práctica hegemónica ha sido invisibilizar y negar la riqueza presente en las identidades que confluyen en nuestro territorio país, así como en nuestro territorio isla. Muchas gracias.